¿Se escucha? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 2. Vamos a continuar el estudio de este precioso y profundo libro de Hebreos, un libro absolutamente cristológico. Y aquellos que vinieron acá y estuvieron en la escuela bíblica estudiando un poco lo que es cristología, al escuchar esto podemos asombrarnos aún más del poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que me gustaría que oremos antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, gracias porque permites en tu soberanía absoluta, Señor, que podamos estar acá en este día. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, porque te ofendemos constantemente, Padre Santo. También te pedimos, Señor, que por favor el Espíritu Santo sea guiando, iluminándonos, para que podamos entender estas verdades profundas del libro de Hebreos, Señor, y podamos llevarla a la práctica en nuestra vida. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La versión de la Biblia de las Américas lo dice de otra forma, o nos ayuda un poquito más. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces, Dios ha comunicado, lo vimos en el capítulo 1, a través de su Hijo, por medio de los apóstoles, el mensaje. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? Ya que hemos escuchado el mensaje, ¿cuál es nuestra responsabilidad que tenemos? De responder, de prestar atención. No solamente prestar atención, sino que obedecerla. En el original se podría leer, porque es especialmente necesario prestar mucha atención a ¿qué cosa? A todo lo que he venido escuchando durante toda mi vida de creyente. ¿Cuánto tiempo de creyente llevas? No respondan, cada uno sabe. Pero el texto ahora nos exhorta, nos ayuda a que podamos abrir nuestros ojos y decir, bueno, ¿qué he hecho con todo lo que el Señor me ha entregado en su palabra durante X años de mi vida cristiana? Antes no, porque estaba muerto espiritualmente y no podía entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Pero una vez que el Señor me ha salvado, yo soy responsable ante Él y un día tendré que darle cuenta de todo aquello que el Señor me ha hablado a mi vida, y de lo cual tal vez he dicho, esto no es para mí. O miramos a otro, o miramos para allá, este mensaje es para ella, este mensaje es para él, pero nunca es para nosotros. Y hermano querido, siempre el mensaje es para mí, el primero. Entonces dice el texto que prestemos atención, no sea que nos deslicemos. El texto es precioso, literalmente significa no sea que nos zafemos, nos desprendamos. Por ejemplo, cuando tú pones un barco, para que el barco no se mueva, ¿qué tienes que hacer con el barco? Tienes que traer una ancla grande, ¿cierto? Y que la ancla toque al suelo y así el barco, ¿qué pasa? No se va a mover para ningún lado de donde está anclado, entonces no se desliza. Pero muchas veces nosotros somos creyentes sin ancla. ¿Sabes lo que es un creyente sin ancla? De repente está aquí, y de repente está allá, y de repente vuelve. ¿Qué es lo que mueve a ese creyente? El agua. El agua. Por eso dice, prestemos atención a lo que el Señor nos ha enseñado en esta vida de creyente que llevo y cómo lo estoy aplicando a mi vida en obediencia. No sea, dice, que termine por allá deslizado. Mire el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. Y esto está hablando acá puntualmente en un contexto de la ley que se le dio al pueblo ahí en el monte Sinaí. La palabra que le dio
Según el contexto, la palabra ángel es traducido como mensajero, pero aquí no es énfasis puntualmente a los ángeles celestiales, sino que está hablando de aquellas personas que no han dado la palabra. Y lo que es más importante es la segunda parte. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Podemos verlo claramente cuando el pueblo obedecía. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios? Cuando obedecía, ¿qué recibía? Bendición. ¿Y qué pasa cuando el pueblo de Dios desobedecía? ¿Qué recibía? Hermano, así es nuestra vida. No tratemos de buscarle, como se dice coloquialmente, la quinta pata al gato del cristianismo. El cristianismo se basa solamente en dos acciones mías. Si obedezco a lo que escucho, hermano, créeme, Dios te va a bendecir. Pero si no obedezco y soy rebelde a la voz y cada vez que el Señor me habla hago vista gorda, eso no es para mí, voy a tener consecuencias. Voy a tener consecuencias. Si eres hijo de Dios, tú tienes que entender que si obedeces, te va a ir bien. Si desobedeces, te va a ir mal. O los que son padres acá, si nuestros hijos se portan mal y nos desobedecen, ¿le vamos a dar premio? No, no es cierto. Pero si nos obedecen, si se portan bien y si a lo que yo les digo me obedecen y lo hacen tal cual, van a recibir un premio. Es lo mismo. Nosotros somos hijos, recuerda. Tenemos un padre. Y ese padre está velando por su iglesia. Mire el versículo 3. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Es como la segunda generación después que está escuchando esto. Es como que se ha dado a conocer primero por el Señor el Evangelio. Y luego por los apóstoles. Y luego ya estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis, las iglesias. Y luego fue esta información creciendo y creciendo, la información del Evangelio. El Evangelio. ¿Y qué hace el Evangelio, mi querido hermano y amigo? ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio es vida. El Evangelio te saca de la oscuridad espiritual donde estás. El Evangelio te quita la venda, la ceguera y te hace ver la persona preciosa de Cristo y su obra. Eso es el Evangelio. Entonces dice, si has entendido el Evangelio, si lo has palpitado y disfrutado, ¿por qué? ¿Qué es disfrutar y palpitar el Evangelio? ¿Sabes lo que es? Es entender dónde estabas y dónde estás ahora por Cristo. ¿Dónde estabas? La pregunta es, antes que Cristo te salvara, ¿cómo era tu vida? ¿Dónde estábamos? Cada uno sabe. En esa angustia, en esa agonía constante de tratar de encontrarle sentido a la vida. Y nunca le encontramos sentido a la vida. Tuviéramos el bolsillo lleno de dinero, tuviéramos la mejor educación, tuviéramos la familia más grande, pero sin Cristo, hermano, eso no sirve de nada. El vacío no se va. Ese vacío solamente se va cuando el Evangelio llega a tu vida, el Espíritu Santo te sella, entra a vivir en ti, entonces tú ahora puedes decir, he nacido de nuevo. Y puedes comenzar a gozarte de la vida. Y el texto comienza, ¿cómo escaparemos? Y no es para tomar a la ligera nuestra salvación. Es una seria advertencia. Si descuidamos, ese descuidamos en el original sería si no prestamos atención. Y yo te pregunto, cuando tú das una orden en tu casa y tu hijo no te presta atención, mira para otro lado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando estás hablando con alguien y pareciera que esa persona le da lo mismo lo que dice y mira para otro, ¿cómo te sientes tú? Ese es el contexto. Esa es la tónica. El autor de esta carta le da mucho valor a la salvación, ya que el no valorar mi salvación, ¿saben lo que estoy diciendo? Me da lo mismo lo que Cristo hizo. Estoy menospreciando la sangre de Cristo cuando yo no presto atención a esa salvación. La salvación del creyente es inmensa porque nos fue traída a nosotros por un ángel. ¿Quién trajo la salvación a nuestra vida? El mismísimo Hijo
de Dios en persona. Por eso nuestra salvación, dice el texto en el versículo, es tan grande, porque esa salvación no solamente te transporta en un futuro al reino eterno, sino que esa salvación te libera de la terrible ira de Dios que está sobre tu cabeza. Por eso es tan grande. Por eso es tan inmensa. Porque el amo del universo dejará caer todo su furor sobre ti si no has confiado en la obra de Cristo. El Hijo ha llegado ofreciendo una salvación tan grande que el ignorarla o descuidarla traerá castigo mucho mayor sobre aquellos que en el pasado la descuidaron. ¿Cómo lo vemos de una forma práctica? Si sigues con tu vida igual como estabas, si tú dices, no, el Señor me salvó, pero resulta que tu vida sigue igual a antes que ese momento ocurriera, ¿qué ha pasado? Esa salvación realmente es cierta, es real. Este versículo se me viene a la mente, ¿se acuerdan en Éxodo? Lo vamos a ver de esta forma para que lo podamos entender mejor. ¿Qué era el pueblo de Israel en Egipto? ¿Qué era? Esclavo. Por 450 años aproximados estuvieron clamando a Dios para que Dios los sacara de la esclavitud. Dios lo hace trayendo a Moisés, haciendo grandes señales y prodigios. Ellos son liberados de una forma milagrosa, donde Dios abre el mar, ni más ni menos, el pueblo cruza en seco, entonces el pueblo desde ahí en adelante mira hacia atrás y dice, ¡wow! Ya no somos esclavos. ¿Ahora qué somos? Libres. Hemos adquirido por gracia, por el poder de Dios, porque nosotros no hicimos nada, lo único que hicimos es caminar. Dios iba adelante abriendo el paso y el pueblo se ve ahora libre. ¿Y qué hace el pueblo? Al tercer día solamente se comienza a quejar porque el agua era amarga, después porque no había comida. Y decía el pueblo, ¿no estábamos mejor en Egipto? Cuando comíamos en esas ollas llenas de carne y nos saciábamos. En otras palabras, el pueblo está diciendo, ¿sabes qué? Dios, estábamos mejor cuando éramos esclavos. Menospreciaron la salvación física de Dios. De la misma forma, ahora espiritual, tú y yo, si vivimos anhelando lo que éramos en el pasado, lo que por esos trucos que hacía me iba mejor y ahora que soy cristiano tengo que guardarme, yo quiero volver a lo de atrás. ¿Qué estás haciendo? Estás menospreciando la salvación. Recuerden un detalle. Más de 2 millones de israelitas salieron de Egipto. Más de 2 millones. ¿Sabes cuánto llegaron a la tierra prometida? 2. Los demás menospreciaron la salvación. Hermanos, dentro de las iglesias cristianas hay gente que piensa que va a llegar a la tierra prometida, pero van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque no han podido entender lo que es la salvación primeramente en su vida. ¿Sabes lo que es la salvación? Es nacer completamente de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuándo es ahora? En el momento que el Señor te salva. ¿Qué dice el texto? Son la mitad hecha y sigo. Todas. Hermano, en la Biblia todo es todo. Dios no quiere la mitad de tu adoración. Dios no quiere que nosotros vengamos el domingo y la adoremos y que en la semana, ¿qué importa a Dios? Si hago eso, estoy menospreciando, ¿qué cosa? La gloriosa salvación que a mí y a ti no costó nada. Nada. No es que vamos a perder la salvación si la descuidamos, pero es una evidencia de tal vez de que esa salvación no es tan real en nosotros como pensamos, porque no hemos estado experimentando esa salvación. Eso es despreciar la salvación.
Despreciar la salvación, hermano, es decir, va, ya está. Un día levanté mi mano. Un día en un fogón Dios me habló y fue tan bonito que ese día yo le entregué mi vida a Cristo. ¡Ah, wow! ¿Cuánto? Hace 20 años atrás. Uf, pero yo veo tu vida. ¿Y qué pasó en esos 20 años? No es que yo un día hice algo y obtuve una salvación tan grande, pero mi vida sigue siendo igual. Mi vida no puede seguir siendo igual. No puede. Tiene que haber un cambio, hermano. Esto depende de la eternidad. Por eso la palabra nos dice, examinémonos si estamos en la fe. Examinemos si realmente esa salvación es real en mí. Y si es real en mí, ¿sabes qué? Cristo, lo menos que te voy a entregar a ti, lo menos es mi vida entera desde aquí en adelante. Lo mínimo. Porque mi salvación es muy grande. Hermano, mire el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor de esta epístola da por sentado que los lectores sí conocen, conocen el Evangelio, paréntesis. Esta carta algunos dicen que fue el apóstol Pablo que la escribió, y si ustedes han leído Hebreo bien, Hebreo no es una carta, Hebreo es una predicación. Una predicación que un autor se detuvo en poder prepararla para dar a una audiencia hebrea judía que estaba ahí un poquito dudando en la divinidad de Cristo. Entonces, puede ser que sea el apóstol Pablo, pero si hubiese sido una carta de Pablo, Pablo constantemente en todas sus cartas, ¿cuál es su tónica? Él se presenta. Él se presenta. Entonces, Hebreo lo tenemos que tomar de otra forma. Y fíjese el versículo, dice señales, prodigio. Es la misma forma que el Señor obra cuando sacó a su pueblo de Egipto. Lo sacó con grandes señales y prodigios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba avalando el ministerio ¿de quién? De Moisés. ¿Y qué es lo que hace Dios en el ministerio de esos 3 años con el Señor Jesús? Avala su ministerio de la misma manera con señales y prodigios. Y lo pudimos ver los que estuvimos ahí en la clase de Cristología hoy, que cómo operaba Cristo, en qué poder operaba Cristo. Dice repartimiento del Espíritu Santo. Eso es que cada creyente al momento que el Señor te salva, que llega esa salvación tan grande que no debo descuidarla en ningún momento, sabes que para no descuidarla, el Señor no te deja solo. No te dice, bueno, yo te voy a salvar y ahora arréglatela. No, sería malo. Imagínense nosotros, qué bueno hay en nosotros. Nada. El Señor dice, bueno, te voy a equipar. Y te voy a equipar por lo menos con un don. Por lo menos. Y la pregunta es, ¿qué debo hacerme en esta tarde? ¿Cuál es el don que Dios me dio? ¿Y cómo ese don me ayuda a poder darle la gloria a Él por esa salvación tan grande? Miren lo que dice 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, repartiendo. La salvación, uno de los aspectos reales que tú puedes ver en la salvación es este. ¿Qué don es operable en ti? ¿Cómo lo vas a saber? Bueno, ¿qué es lo que te cuesta menos hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué es lo que haces y Dios es glorificado en eso y su iglesia es beneficiada y bendecida? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esa es una prueba de que has nacido de nuevo porque ese don está activo en ti y lo estás haciendo. Miren lo que dice 1 Corintios 12, pero versículo 11 más adelante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es que el Señor mira, si me vas a salvar, dame el don de presidir. Yo quiero presidir.
No me dé el de servicio. No, yo no quiero lavar los baños, Señor, no. Entonces le ponemos, no. Dios, al momento de salvarte, Él, en su gracia, en su soberanía, te va a dar el don que Él quiera. Entonces, cuando tú vas a lavar el baño, tú vas contando himnos, contento, gozoso, y lo limpias, y lo disfrutas, y deja el baño precioso, y te vas y sigues adorando al Señor. Pero cuando no es tu don, tú vas ahí y dices, ay, ¿por qué no viene el hermano? ¿Y por qué no este? Mire, esto se fue para allá, y yo limpiando aquí. Ese no es tu don. Ese no es tu don. ¿Te das cuenta? El don se hace con agrado. El don se hace con un corazón agradecido. Señor, gracias porque me diste este don, me has capacitado de esta forma, porque de esta forma mis hermanos ven a Cristo en mí y tú eres glorificado. Ahí está el don. Y Dios lo da a quien quiere. Y el don que quiere. Es diferente a los talentos. ¿Un talento qué es? Nosotros nacemos con talentos. Por ejemplo, yo no nací con el talento de cantar. Yo canto bien, pero se escucha mal. Entonces, mi esposa, por ejemplo, ella tiene el talento de cantar, ella canta. Entonces hay personas que tienen talento, tocan la guitarra, la batería, son talentos naturales que nacieron así, pero eso es una cosa. El don espiritual también tienes que nacer. No lo puedes recibir así como así. ¿Te das cuenta que los dones necesitan nacer? Para el don espiritual tienes que nacer de nuevo y Dios te va a capacitar con ese don. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Vamos a leer, este es un salmo, versículos 6, 7 y 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esta es una cita del Salmo 8, que no lo vamos a leer, lo tengo también ahí, 8, 4 y 6, que es el mismo. Entonces, es interesante que el autor de Hebreo dice, porque él quiere dejar que la Escritura hable y exalte a Dios, no lo quiere hacer él en su forma natural. Por eso dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, qué precioso. Mire el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Y aquí entramos ya en tierra un poco más espesa, un poco más difícil. Empieza, pero vemos a aquel. ¿Quién es aquel? Cristo Jesús. La humanidad tenía una posición de honor y autoridad, pero ésta pecó. Entonces Jesús, por su muerte y restauración, lleva a la humanidad y al creyente a un lugar de honor. Y lo vimos un poco también en la mañana. ¿Qué hizo el primer Adán? ¿Qué hizo el primer hombre? Desobedeció, ¿te acuerdan? Obediencia, desobediencia. La vida cristiana, desde Génesis hasta el día de hoy, es obediencia, desobediencia. Nuestra vida es eso. ¿Qué hizo el primer Adán? Desobedeció y por desobedecer, ¿qué pasa? Trajo el castigo al mundo y con él la muerte. Romanos capítulo 5 dice, porque en él nosotros estamos todos sujetos porque él es la cabeza federal de la humanidad. Todos en él pecamos. ¿Qué hace el segundo Adán? Cristo. Viene y obedece. Y su obediencia lleva a muchos hijos a la gloria. Ahí está la diferencia de ambos textos. Por eso, 1 Corintios 15, 21, en adelante dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿todos? ¿O solo los que creen en Cristo como su Señor y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús? Esos son todos. Entonces, así como Adán fue el primero en la raza humana, de la misma forma Cristo es el primero en aquellos que serán resucitados para vida eterna. ¿Y cómo continúa el versículo 9? Por eso Jesús es coronado de gloria y de honra. Les quiero leer esto.
Por causa de su humillación, especialmente por su muerte y sepultura, Él, Cristo, fue hecho inferior a los ángeles por un poco tiempo. Jesús entonces es presentado como hombre que de hecho ha cumplido lo que el primer Adán no pudo lograr debido a su pecado. Jesús se hizo hombre, sufrió, murió y fue enterrado. Pero una vez cumplida su humillación, ya no fue inferior a los ángeles. Su estado de exaltación llegó a la plena realización cuando fue coronado de gloria y honor, es decir, cuando ascendió al cielo para ocupar su asiento a la diestra de la majestad en el cielo, y ahora Él gobierna eternamente. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Y Él nos ha dado una salvación que, hermano, es demasiado grande. Es demasiado grande. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Jesús gustó la muerte para redimir al hombre de su pecado, y el resultado es que podemos reinar incluso sobre los ángeles. ¿Sabías tú? Cuando nosotros partamos y estemos en ese estado eterno glorificado, nosotros vamos a gobernar sobre los ángeles. 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y esto ya lo vimos la semana pasada en Hebreo 1. Hermano, nuestra salvación, si tú pensabas que cuando te vas de este mundo ya dices, ya se acabó mi vida acá, ya no trabajo más, estás en problemas, vas a seguir trabajando en el cielo. No vamos a descansar nunca. Vamos a trabajar. Seremos sacerdotes del Señor. Seremos sus siervos. Estaremos reinando con Él y gobernando con Él. Y esto es hermoso, hermano. ¿Sabes que acá, en esta tierra, mientras estemos acá, es difícil ser cristiano. Nadie puede decir, no, ser cristiano es lo más fácil. Ser cristiano es lo más difícil que existe porque estás luchando primeramente con el enemigo más grande que tienes, que eres tú mismo. Y es atroz, y está depravado, y dale un poquito de espacio nomás. Suéltate un poquitito de la mano de Dios y va a ver qué va a hacer tu enemigo. Te va a humillar, te va a hacer pasar vergüenza, te va a hacer pasar un mal rato. Cuando nos descuidamos un poquito. Pero cuando estemos con ese cuerpo glorificado en la presencia de Dios, viviendo y sirviéndole eternamente, ya no hay más vergüenza. ¿Sabes lo que es estar libre de pecado? No pecar nunca. Libre, disfrutando la eternidad y sirviendo a nuestro Señor. Hermano, ¿anhelas eso? Yo anhelo eso. Yo anhelo poder estar con mi Señor y no pecar. El pecado, hermano, no hace mal. No hace miserable, no hace no disfrutar la vida, no hace vivir miserablemente. Y esa es la realidad de todos mientras estamos en esta tierra. Entonces, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción el autor de la salvación de ellos. Convenía, o sea, Dios lo hizo y Él sabe por qué. Jesús, a través de mucho, mire el texto dice, a través de mucho sufrimiento, llevará a muchos hijos de la gloria. ¿Y quiénes son esos muchos a la gloria? Tú, si has nacido nuevo, tú estás ahí. Jesús es presentado acá como el autor de la salvación. Él va adelante. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La Biblia de la América dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si prestaste atención, en la versión de las Américas, dice el que santifica y los que son santificados, todos de un creyente son. Pero acá está incluida la palabra Padre. Esto pudo ser para ayudar al lector a entender que el que santifica y los que son santificados son ambos hijos. ¿Quién es el que santifica? Cristo, el Hijo. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros, los hijos. Son todos de un mismo Padre.
Por eso Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. Esto, hermano, es precioso. Nuestro Señor se pone a nuestro nivel como un hijo. Y ambos con un Padre en común. ¿Sabes tú que nosotros somos hermanos de sangre? ¿Sabías eso? Somos hermanos de sangre. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces somos familia. Así que, hermanos, la herencia, acuérdense. Somos familia. De sangre. Estamos unidos. ¿Se acuerdan cuando el oficial de David tenía en su mano la espada y no podía despegarse de ella? ¿Sabes por qué no podía despegarse la espada de su mano? Porque la sangre ya se había pegado tanto. Y eso hace la sangre de Cristo, hermano. Nos sella. Nos pega de una forma que es imposible, hermano. ¿Te das cuenta? Si tú hay un hermano acá que dice, yo con vas a pasar la eternidad con él. La sangre de Cristo ya te secó, te selló a tu hermano. No hay nada que lo despegue. Empieza a disfrutar entonces. Y a humillarnos y decir, hermana, hermano, perdóname. Porque vamos a pasar la eternidad en el cielo, juntos. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Esto es una cita del Antiguo Testamento, el Salmo 22:2. Y lo leemos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación y alabaré de día y noche, y no hay para mí reposo en medio de la congregación. ¿Te das cuenta el Señor Jesús ahí en medio de la congregación anunciando tu nombre? Qué relación más hermosa. Versículo 13, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio, yo confiaré en Él. Esta frase está en el Antiguo Testamento, Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en Él confiaré. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quiénes son los hijos a que Dios le ha dado a Cristo? ¿Sabes cuáles son los hijos? Son aquellos, según el texto, hombres y mujeres de carne y hueso, tú y yo. Tú y yo. Y el verbo participar habla de la humanidad completa de Jesucristo. Al venir a la tierra, Él tomó tu lugar y mi lugar porque Él fue carne y sangre. Él se hizo humano 100% igual que tú y yo, y Él padeció lo mismo que tú y yo hemos padecido. Porque de esa forma podía destruir, según el versículo 14, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Si Jesús hubiese querido destruir al diablo, a Satanás, ¿tenía que venir acá al mundo y hacerse hombre para hacerlo? Él solamente da una orden y ya está. Lo hacía en su divinidad, en su gloria eterna. Pero un hombre tenía que hacerlo. ¿Y qué hombre? Adán. Adán pecó, Adán cayó. Tenía que ser el segundo Adán. Y este segundo Adán tenía que venir y ser carne y sangre, como tú y como yo, para hacer el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Por una humanidad caída de carne y sangre como lo somos tú y yo. Por eso Cristo es 100% semejante a ti y a mí. Y Él vivió la vida perfecta que tú y yo debemos vivir. Debemos vivir. Porque Él lo hizo en obediencia al Padre y en el poder del Espíritu Santo. Al igual que tú y yo. Satanás, dice acá, es interesante, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pregunta, ¿Satanás tiene el imperio de la muerte? ¿Él puede matar a las personas? Esta es una pregunta interesante. ¿Satanás puede matar a una persona? No respondan, porque se graba. Hagan así. ¿Satanás puede matar a una persona? Vámonos a Job. ¿Qué dice Job? Cuando se presentaron los ángeles de Dios y Satanás va a acusar a Job. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Sí, dale. Ocúpate de él, pero no le quites la vida. ¿Quién la autoriza? Al final, como dice Mateo,
No temamos a quien puede destruir nuestro cuerpo, no, sino que el alma. O sea, a quien nos puede matar eternamente. O sea, la pregunta es, ¿Satanás puede matar a una persona? Si Dios lo autoriza, sí. Si Dios no lo autoriza, no. ¿Te das cuenta quién está por encima de todo? ¿Quién está por encima de todo? Mire, el texto nos ayuda todavía más y ahora vamos a entenderlo. Pero Satanás sí tiene el poder de infundir el temor de la muerte en ti. ¡Ay, sí! ¿Cómo vive el mundo sin Cristo? ¡Ay, no me hablen de la muerte! Uy. Esta mesa no se habla más de la muerte. Tabú, muerte, malo. Todo el mundo tiene miedo de morir. Todas las personas tienen miedo a la muerte. No se hablan. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha implementado en la mente humana ese miedo, ese temor terrorífico de lo que es la muerte. Sobre todo la humanidad. ¿Qué es lo que más teme en la persona? Eso. La humanidad completa teme la muerte y busca la manera de evitarla. Y mira el versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte, ahí está, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabes tú, hermano, que una persona sin Cristo es prisionera de su propio temor a la muerte? Viven con terror. Esto es precioso leer. De que solo haciéndose hombre el Hijo de Dios podía conquistar la muerte. Y desde ahora en adelante, para el creyente, ¿qué es la muerte? No significa juicio, sino bendición. Ya no es esclavitud, sino que es liberación. ¿Qué dice Filipenses 1, 21? Pablo, entendiendo esto, dice, para mí esta vida tiene sentido porque para mí esta vida es Cristo. Y si me llegan a matar, que ojalá sea pronto, dice Pablo, es ganancia. Hermano, la muerte para un creyente es un premio demasiado grande. ¿Sabes por qué? Porque deja este mundo caído y te vas eternamente al gozo de tu Señor. ¿Cómo se iban los mártires en las catacumbas? ¿Cómo se iban la gente a los circos romanos cantando himnos? Porque sabían que era un mordisco de león. Y ojalá en la yugular para que desmaya rápido. Pero cierro mis ojos en este mundo y los abro eternamente y estoy con mi Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Hermano, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero Pablo dice, pero me es necesario quedarme. ¿Por qué, Pablo? Porque tengo unos negocios que hacer bien buenos y me van a traer buenos dividendos. No, me es necesario quedarme por causa, dice, de mis hermanos. O sea, ¿te das cuenta por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? Si eres creyente, ¿por qué estás vivo? Y voy más allá. ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué? Tiene que haber un propósito, hermano. Tiene que haber un objetivo. Tiene que haber una meta. Si Dios te ha concedido un día más en esta vida y tú sabes dónde vas y estás en una esperanza preciosa y la muerte ya no te importa porque sabes que es la entrada al paraíso, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Estás vivo? ¿Cómo se lleva la gloria a Dios en tu vida cada día? Hermano, ¿estamos vivos para qué? Para la alabanza de su gloria. De otra forma, hermano, estamos viviendo por vivir. Hay gente que se está muriendo acá afuera. La iglesia tiene que estar completa el sábado en la mañana evangelizando. Porque tú sabes dónde vas. ¿Cómo menospreciar una salvación tan grande? Yo ya me salvé, el otro que se la arreglen. Evangelismo, tenemos que salir. ¿Me trae agüita?
Gracias, hermano. Seguimos. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y tú dices aquí, bueno, ¿cómo es eso? No socorrió a los ángeles, ya. Pero entonces a los judíos nomás, ¿yo qué tengo que ver? No, el Señor Jesús dice en el texto, versículo 16, que Él no es el autor de la salvación de los ángeles. Y la pregunta es, ¿qué ángeles? Los ángeles caídos. La cuarta parte del cielo que se rebeló contra el Señor, que fueron arrojados a la tierra. El Señor no vino a morir por ellos. ¿Te das cuenta? Si esos ángeles eran perdonados, tal vez esos ángeles eternamente le iban a agradecer sin ningún problema, sin cansarse, sin quejarse, sin nada. Pero el Señor no vino a salvarlos a ellos, sino que vino a salvar a la descendencia de Abraham. Y aquí necesitamos tomar mucha atención en eso. Ayudar a la descendencia de Abraham. No murió por los salvar a los demonios. Mire, primero, para que entendamos que no vino a salvar a los demonios. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Claro, Jesús no vino a morir por el rescate de ellos. Ellos ya están condenados. Sino que socorrió, dice el texto, a la descendencia de Abraham. ¿Cómo lo entendemos? Cada persona que nace en este mundo pertenece ¿a qué? A una familia. Está la familia Fuente, la familia Hermosillo, todos nacen y pertenecen a una familia, a una etnia. Así que cuando el Hijo de Dios tomó sobre sí nuestra naturaleza humana, ¿qué se hizo? Él se hizo hijo de Abraham. Y eso lo vemos en Mateo 1:1, en la genealogía del Señor Jesús, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Jesús murió para otorgar la salvación a la familia de Abraham. Sigamos. Al hacer Jesús esto, se convirtió en el libertador de todos los hijos de Abraham. Vamos más allá. A la descendencia de Abraham. ¿Pero cuál es la descendencia de Abraham? ¿Cuáles son los hijos? Que es la simiente. Gálatas 3:17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? No dice a la simiente. Cristo es la simiente de Abraham. Su simiente. La simiente. Por eso el texto dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a Cristo. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Ahí lo dice. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿has creído en Él? Él es tu Señor. Si vosotros, ahora dice, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, mi querido hermano, déjame decirte que tú eres de la ascendencia de Abraham. Tienes que ir a Israel. Anda a pasear con el pecho amplio. Soy de la descendencia de Abraham. Espiritualmente, eres de la descendencia de Abraham. Y esto es precioso. Por tanto, se refiere a la nación espiritual de Israel. ¿Cuál es la nación espiritual de Israel? La iglesia, que espiritualmente es de la simiente de Abraham. Cualquier consulta después voy a estar afuera, hermanos, si tienen alguna duda de este versículo. Pero vamos a avanzar, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante en todos sus hermanos. Y este versículo escrito acá por esta persona explica la clara necesidad de Cristo identificándose con las personas de cualquier nacionalidad, sean judíos, gentiles. Y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Y terminamos versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Interesante, el versículo 17 y 18 como que termina con una conclusión bien bonita y bien
bien amigable, bien cálida. Dice, mira, Él es el gran sumo sacerdote que vino acá. Recuerden, pueblo de Israel, recuerden. Ustedes, para poder yo perdonar sus pecados, tenían que venir todas las semanas casi con diferentes animalitos y sacrificarlos y yo perdonaba sus pecados. Pero ahora vino solamente el Cordero una vez y para siempre. Entonces Él, al tomar la forma humana, es el sacrificio. Perfecto. Ahora Él es el sumo sacerdote que solamente hizo una vez y para siempre. Entonces Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús nos socorre por lo menos en 3 maneras. Cuando Satanás nos acusa de nuestros pecados, Jesús viene a nuestro auxilio y nos dice, yo ya pagué. Y Dios está satisfecho. Cuando estamos con deseo de tirar todo y de no seguir porque ya no hay fuerza, Jesús viene a nuestro lado y nos recuerda que Él es la roca eterna, que Él nos sostendrá. Y cuando estamos siendo fuertemente tentados, Jesús viene a nuestro lado y nos recuerda de su victoria sobre la tentación y nos dice, tú también puedes hacerlo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestra propiciación. Él vino desde el cielo. Y Él nos otorga una preciosa, inmensa salvación. Y ahora nos quedamos con esa frase. ¿Cómo menospreciar una salvación tan grande? Hermano, cuando estemos siendo tentados, cuando estemos a punto de tirar la toalla, digámonos a nosotros mismos, ¿cómo menospreciar esta salvación tan grande que le costó la vida a mi Señor? Señor, te damos gracias. Porque el libro de Hebreos, Señor, nos muestra una forma preciosa a nuestro Señor. Ese gran sumo sacerdote que vino del cielo, se hizo hombre, tomó mi lugar, cubrió mi pecado. Fue mi expiación perfecta, Señor. Me limpia, me salva, me sostiene y luego me llevará a su presencia. Todo es de Él. ¿Cómo menospreciar esa salvación? Por favor, Señor, ayúdanos a valorar esta salvación, a atesorarla, Señor amado, a cuidarla, de que le costó la vida al amado. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.